y que por qué no lo traían listo, ¿no? Si si sabían que iban a hacer gobierno, ¿por qué no se traía eso ya listo? Porque ya al final el plan no es para 5 años, va a ser para 4. No, en realidad sigue siendo para 5, porque el 2010, 11, 12, 13 y 14 son 5 años. Aunque la gestión es 2009-2014. Son 5 años, de hecho son 5 años calendario. Ahora, qué bueno la reflexión, porque eso me permite aclarar a los televidentes Hay gente que realmente tiene expectativa del plan y está interesada en conocer el plan, porque necesita conocer cuáles son los proyectos, etcétera. Pero hay sectores y algunos medios de comunicación que están levantando el argumento, utilizando el argumento para tal. El gobierno decía, ya ven, se han tardado tanto que no había plan. Yo quiero recordarle a estos sectores que un plan quinquenal no significa que no tengamos un plan de gobierno y en ejecución ya. El plan va a resumir los programas que se comentaron implementar el 1 de junio del año pasado. El 18 de junio, 18 días después de que tomó posesión el presidente, en la peor crisis económica de este país, que nos entregaron un gobierno quebrado, a los 18 días el presidente anunció el Plan Global Anticrisis, que era para enfrentar la crisis, que incluía una serie de medidas, pero voy a mencionar uno, incluía una de las componentes importantes que ahora se retoma en el plan, que es instaurar y poner en funcionamiento un sistema de protección social universal para la gente que nunca lo ha tenido este país. Por lo tanto, no es cierto y no es válido y es malintencionado el argumento que dice, después de 9 planes no han hecho nada, no estaban preparados. Al contrario, estábamos tan preparados que a los 18 días presentamos al país el plan anticrisis. Ahora, en el camino, ¿por qué nos tardamos en elaborar este plan? Primero, encontramos un gobierno en crisis y una economía en crisis y hemos tenido que hacer un ejercicio muy meticuloso, por ejemplo, con los recursos. Hemos tenido que ordenar la casa. Encontramos una casa totalmente desordenada. Además, vino el tema de la tormenta Ida. Y esto sí es importante porque antes de la tormenta Ida ya habíamos previsto que el tema del manejo de riesgo, de mitigación de desastres, era un tema importante. Después del desastre, se resultó claro que eso había que darle un perfil y una posición estratégica dentro del plan. Pero además eso necesita recursos, y recursos bastantes. Entonces hemos tenido que reformular las prioridades en función de estos eventos. Creo que ahora vamos a tener un plan que es un instrumento, no es un documento cerrado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a diferencia del pasado, yo no sé si usted te recuerda a los televidentes, cuando salía, me recuerdo bien del Plan Bienestar para Todos, recuerdo de los finales de los 70, que eran documentos enormes, de miles de páginas, que nadie los leía. Pero además, eso no es el problema, sino que no eran viables, porque no se hacía el ejercicio financiero. Nosotros, al contrario, va a ser un documento sintético, operativo, pero sustantivo, donde van las apuestas, las prioridades, los proyectos, la forma de financiarlo, los responsables y el seguimiento y evaluación de eso. Y queremos que, además, que no sea un programa quinquenal del gobierno, queremos que se convierta en un plan de país. Ok. ¿Cuánto tiempo va a durar la consulta? Tú dices que el 1 de marzo se va a entregar al Consejo Económico Consultivo. Se presenta, ahora con el CES ya comenzamos, porque con el CES ya otra cuestión que vale la pena aclarar. Sí. Se dijo, se tardó mucho con el Consejo Económico Social y se pasó 3 meses de que se anunció, efectivamente. Pero hay que recordar, el Consejo Económico Social es una instancia permanente y la forma como se comienza, hay que irlo consolidando y haciendo bien las cosas. Hasta ahora hemos tenido 2 reuniones oficiales. ¿Qué hemos hecho en esas reuniones? En la primera, hacer un análisis de la economía estructural y de cómo está para que todos los sectores tengamos un piso común para el análisis. Pero en la segunda reunión ya se comenzó a tocar el tema sustantivo de la reactivación económica, por consenso de la Comisión. Y ahí ya como gobierno ya presentamos la parte del plan que tiene que ver con la reactivación económica. Por lo tanto, esa reunión del 1 de marzo es parte de este proceso que ya comenzamos. El presidente de la República le ha anunciado al país, vamos a hacer en esta primera fase, porque tampoco podemos tardarnos demasiado, además creemos que ya es tiempo que el país conozca para que hayan reglas claras, etcétera, etcétera, lo que se ha dicho. Se va a hacer 3 consultas con 3 sectores. Primero, con el Consejo Económico Social. Segundo, el presidente ha anunciado con los partidos políticos, porque queremos que sea un plan de país. Además, el financiamiento de estos proyectos prioritarios
Pasa por la Asamblea pasa por la Legislativa. Asamblea. Y tercero, se quiere hacer con un sector que es una novedad, que es con las organizaciones que representan a los salvadoreños viviendo en Estados Unidos y en el exterior, particularmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Hubo un compromiso de campaña del presidente de que esta vez ese sector que es importante iba a ser tomado en cuenta. Entonces, ¿cuándo dura la consulta? Francamente, tiene que ser una consulta rápida, pero como alguien decía dentro del Consejo Económico Social, miren, es mejor que salga un plan que tenga un consenso fuerte o acuerdos importantes ya. Y en ese sentido, si es necesario esperar una semana, le esperamos, pero sabemos que tenemos el tiempo encima. Obviamente uno puede pensar, ¿un mes estará bien? Sí, en todo caso, en marzo al país, bueno, cuando se comiencen las consultas, el plan se comenzará a conocer. De hecho, porque imagínense, en el Consejo Económico Social están los empresarios, el sector, el movimiento social, el movimiento sindical. Entonces, en realidad, el plan se va a conocer dentro de poco, en las próximas semanas. Digamos que podría estar operativo el plan a partir de marzo. De hecho, el plan, los componentes del plan ya están operando, que ese es el tema. No es que comenzamos de cero. Ahora, Alex, tú reconocerás, digamos, que estamos viviendo una situación muy diferente a la vivida anteriormente. La crisis económica, hay varias cosas que han confluido, ¿no? La crisis económica, un cambio de gobierno singular, no el mismo gobierno con las características de antes, una derecha que se ha desmoronado y que también crea cierta incertidumbre. Y todo esto, digamos, ha creado una ansiedad, sobre todo los sectores productivos del país, me refiero básicamente a los que tienen la capacidad de invertir, a una ansiedad que los hace estar en compás de espera. Y el gobierno, por el contrario, necesita que inviertan. Por lo tanto, quizás esa será, digamos, la urgencia y esta ansiedad que se produce por este plan quinquenal que no hemos tenido antes. Sí, exacto. Y yo creo que es bueno. Es bueno que haya un interés y un consenso de país de que hay un plan quinquenal. Ahora, la ansiedad, efectivamente, las ansiedades, aquí este país es un país que pasa de ansiedad en ansiedad. Yo lo que les puedo asegurar a los sectores empresariales, a los inversionistas nacionales y extranjeros, que el plan quinquenal es un plan que está montado sobre la filosofía que se planteó el presidente Funes en la campaña y en el plan de gobierno y las promesas de campaña. Es un plan de quinquenal que se basa sobre el respeto a la Constitución de la República, sobre el reconocimiento del mercado como asignación de recursos, pero también el reconocimiento del Estado como un ente cohesionador de la sociedad, y que una de las apuestas, de las prioridades y apuestas estratégicas es la reactivación de la economía y la generación de empleos para ayudarle a la gente. Y ahí van cosas que el sector empresarial ha pedido por décadas y gobiernos que supuestamente han sido a favor de los empresarios no se las han dado, al contrario, se las han quitado, como es el caso de las políticas sectoriales. Usted recuerda, en el último ENADE